La paz de Dios a todos mis hermanos, les saludamos desde este lugar, hermanos, les mandamos un abrazo en el Señor. Hoy, hermanos, estamos en la casa del Señor, desde este lugar transmitiendo, hermanos, nuestro culto. Vamos a hacer una oración, hermanos, en este momento. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón, hermano. Vamos a poner este culto de escuela dominical en las manos del Señor, hermano, pidiendo al Señor su dirección y su bendición en este momento. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre eterno, bendito sea. En este momento, Señor, clamamos a ti en esta hora. Invocamos tu nombre, Señor, te damos la gloria y la alabanza, Señor eterno. Toma nuestras vidas, oh Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a la iglesia. Derrama, Señor, de tu bendición en nuestras vidas. Háblanos también, Señor, en este día a través de tu palabra. Queremos oír tu voz, queremos aprender de ti, oh Dios. Pero queremos también alabar tu nombre, Señor bendito. Queremos bendecir tu nombre, queremos cantar, Señor, alabanzas a ti, oh Dios. Toma nuestras vidas, toma la iglesia. A mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, a todos, Señor, a todos los que necesitan, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu bendición, Señor eterno. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Muévete, Señor, en medio de nosotros. Muévete en nuestras vidas. Llena, Señor, llena. Llena con tu presencia nuestro corazón. Inunda, Señor, inunda. Inunda nuestro corazón con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor eterno. Abre las ventanas del reino de los cielos. Envía bendición desde lo alto. Envía bendición desde lo alto sobre tu pueblo, sobre la iglesia, sobre todos los redimidos de tu nombre, los que tú mismo compraste. Hoy pagaste la deuda por ellos a precio de sangre, Señor bendito. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Buscamos tu rostro, Señor. Venimos a ti porque sabemos que tú eres la fuente de bendición, el único que puede hacer que seamos nosotros de pie y llevarnos aún más allá del Jordán. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a la iglesia. Ponemos en tus manos el culto de este día. Ponemos delante de ti el servicio de este día, Dios. Guíanos, guíanos, Señor, ten piedad de nosotros. Muévete, Dios, muévete, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo. Gloria a tu nombre, Dios, gloria a tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos a iniciar en este día. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Dios está con nosotros. El Señor enseña en su palabra, allí en Mateo capítulo 16, hermano, que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estará Él en medio de ellos. Si queremos, hermano, que el Señor está en este lugar, tenemos la oportunidad ahorita de estar aquí en la casa del Señor, hermano, pero también donde usted está en su hogar con su familia y está usted, hermano, preparado para bendecir al Señor, también el Señor está con usted allí en ese lugar. Vamos, hermanos, a hacer una lectura de la palabra de nuestro Dios para después, hermanos, dejar el lugar a nuestros hermanos que ministran en alabanza para alabar el nombre del Señor. Pero vamos a leer primero la escritura. Por eso le pido que abramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, y leamos, hermanos, todos unidos del verso 9 al verso número 12.
Aleluya. Repito la cita, hermano, Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al verso número 12. Bendito sea el Señor. Si usted ya lo tiene, hermano, alabe el nombre del Señor y vamos a leer todos unidos la Escritura. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendecimos al Señor, hermano. Dejamos el lugar a nuestros hermanos ministros para que ellos nos dirijan en esta hora para alabar el nombre de nuestro Dios. La paz de Dios, hermanos, que el Señor les bendiga ahí donde están en sus hogares. Yo les invito a que alabemos al Señor con el himno número 286 de nuestro himnario congregacional, que se titula Marcha con gozo. Este es el pueblo que Dios había escogido, era esparcido por el mundo y el error, mas ahora por piedad lo ha recogido, ven a recrearte en el banquete del amor. Aleluya. Y ahí mismo en su himnario vamos al 190, al himno número 190, marchemos presurosos por la senda. Gloria al Señor. Marchemos presurosos por la senda, el divino Salvador nos enseñó. Oigamos su palabra pura y bella, en su santo evangelio nos dejó. Guardemos sus mandatos con firmeza, desechando el egoísmo y el error. Cantémosle canciones diferentes, Agradecidos de todo corazón, solo en ti paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Oremos sin cesar de noche y día, alabemos al sublime Salvador, rogándole que sea nuestro guía, que nos guarde en su
corazón. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solente paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Cantemos con alegres corazones al Señor que de su gracia nos llenó. Cantemos por doquier las bendiciones de su mano divina derramó. Cantemos con amor al Dios eterno, porque nos da su bondad y su perdón. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo en ti hay paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Verdaderamente solo en el Señor hay amor, solo en Él hay perdón, hermano. El Señor está con nosotros. Vamos a orar en este momento, hermano, para poner en las manos del Señor, hermanos, esta escuela dominical. Y también vamos a pedir al Señor, hermano, que Él hable a nuestro corazón a través de su palabra bendita, hermano. Recordemos que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor permanece para siempre, y Él habla a nuestra vida, hermano, a través de su palabra. Oremos, hermano, oremos. Usted puede levantar su mano allí donde está en su hogar, si puede inclinar su rostro, si puede cerrar sus ojos, hágalo. Y vamos a orar al Señor, hermano, en esta hora. Bendito Dios, Padre eterno, habla nuestra vida, Señor, habla nuestro corazón. Queremos ser saciados del bien de tu boca. Queremos aprender en esta hora, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento de lo alto, Señor. Como dice Santiago, Señor, en su primer capítulo: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Oh Señor, habla nuestra vida. Queremos aprender en esta hora de tu palabra. Queremos ser enseñados, Señor bendito, en tu palabra. Habla, Señor, habla a los que estamos aquí, que tenemos la bendición de estar aquí en tu casa. Pero también habla a mis hermanos que están en sus hogares, a nuestros amigos que también, Señor bendito, ven estas transmisiones. Bendícelos también a ellos y háblales también, oh Dios, a través de tu palabra. Gracias, Padre eterno. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú eres el que nos guarda, que tú eres el que nos guía. Oh Señor, gracias. Bendito sea tu nombre para siempre. Por Jesucristo tu Hijo, Padre Santo, te lo pedimos en esta hora. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Nos gozamos, nos alegramos en este día, hermano, que es el día del Señor. Estamos en este día del Señor en la casa de nuestro Dios, hermano, con esta grande bendición, hermano, de poder compartir la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en este día. Le voy a pedir, hermano, que hagamos una lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Y vamos a leer, hermanos, el verso 46 y el verso 47. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47, hermano. Vamos a dar lectura a esta cita para considerar, hermano, en este día la escuela dominical. Si usted ya lo tiene, hermano, alabe el nombre del Señor, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Hechos capítulo
2, verso 46 y verso 47. Leemos todos de manera unida. Dice la palabra del Señor: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el Señor. Hermano, vamos a considerar en este día nuestra escuela dominical. Hermanos, usted tiene su temario, tal vez usted no tenga su temario, pero estará apareciendo, hermano, allí en la pantalla todas las diapositivas, hermano, de esta enseñanza de escuela dominical. Pues bien, hermano, vamos a iniciar. El tema de este día 21 de febrero es la iglesia. Ya hemos leído, hermano, el pasaje base donde nos habla acerca de los primeros creyentes, cómo convivían y también cómo el Señor añadía día con día bendición, hermanos, llevando a los que habrían de ser salvos. Vamos a continuar, hermano, entonces con nuestro tema, verdad bíblica. ¿Qué enseña la palabra del Señor en relación a esto? Vamos a ver, ¿qué dice la verdad bíblica? La Biblia enseña que los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo. Recuerda, hermano, que nosotros nos llamamos cristianos porque así fueron llamados los primeros discípulos. En Hechos capítulo 11, verso 26, la Biblia narra que en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos aquellos discípulos. Por eso nos llamamos también nosotros cristianos, porque creemos en Cristo. Vamos a ver ahora la verdad bíblica aplicada. Vamos a ver cómo aplicamos esta enseñanza en nuestro diario vivir. Vamos a ver, dice: a todos los que hemos recibido la salvación de nuestra alma, el Espíritu de Dios nos mueve a congregarnos para juntos alabar a Dios y edificarnos mutuamente. Continuamos. Ahorita vamos a ver más ampliamente la aplicación de esta verdad. Introducción. Vamos a ver lo que significa la palabra iglesia. Recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento en la escritura original se escribe en griego. Por eso, hermano, la palabra griega, ¿sí?, eclesia, de donde viene la palabra iglesia, propiamente significa asamblea. Así lo enseña el diccionario de la Real Academia. En la Biblia, la iglesia se refiere a los fieles mismos. No estamos hablando de la edificación, La iglesia no es el templo, no es la edificación, no son los muros, no es el terreno, no es la construcción. En la Biblia, la iglesia se refiere a los fieles mismos, ya estén reunidos en un lugar determinado o no. Ahorita nosotros, hermanos, estamos aquí en la casa del Señor. Usted sabe que por las restricciones que tenemos ahorita y que el estado de Guanajuato está en semáforo rojo, hermano, no podemos estar con la congregación. Ahorita estamos un puñadito muy pequeño, mis hermanos que ministran en el alabanza, hermanos, prácticamente, y nosotros, para estar en este lugar, en la casa del Señor, hermano. Pero usted también es iglesia, y aunque ahorita no pueda estar aquí, usted está en su hogar, y allí, hermano, también usted forma parte de esa iglesia. En este sentido puede referirse a la iglesia universal, sin fronteras de tiempo ni espacio, y designar a personas regeneradas por el Espíritu Santo. La iglesia, hermano, no tan solo somos nosotros, El hermano Alberto Blasco decía continuamente que la iglesia cristiana interdenominacional es una pequeña rama
una pequeña ramita de ese gran árbol que se llama iglesia. La iglesia, hermano, está esparcida en el mundo entero, y la conforman denominaciones, sí. Allí indudablemente que estarán los hermanos bautistas, presbiterianos, pentecostales, por mencionar algunos, pero todos los que verdaderamente han venido al único Salvador del mundo y se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a él, hermano, estos ahora son parte de la iglesia. Podemos definir como iglesia, hermano, antes de seguir, para enfatizar esta parte, podemos definir como iglesia al conjunto de creyentes en Jesucristo que, habiendo nacido de nuevo, le siguen, creen y confiesan. Estamos hablando de la iglesia verdadera, hermanos, es de la iglesia del Señor. Solo hay una iglesia verdadera y es la que el Señor Jesucristo fundó. En Mateo capítulo 16, verso 18, el Señor habla, hermano, acerca de la edificación de su iglesia, cuando le responde a Pedro y le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. La iglesia es del Señor, la iglesia le pertenece al Señor, y solo hay una iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque en el mundo entero hay muchas religiones y hay muchas llamadas iglesias. Y antes de seguir en el tema, hermano, tenemos que enfatizar esta parte. En Argentina está la iglesia de Maradona. Sí, en Argentina existe la iglesia de Armando Maradona, donde hay una congregación de gentes, sí, hay una asamblea de personas que se reúnen continuamente para dar culto a este personaje que hace poco tiempo pues ha fallecido. Pero existe la iglesia de Maradona. En Estados Unidos existe la iglesia de un dibujo animado llamado Bob Esponja. Pero también podríamos mencionar a las grandes religiones como el Islam, como el budismo y algunas otras más. Pero el tema que hoy estamos hablando, hermano, es el tema de la iglesia, la verdadera iglesia, la que fundó el Señor. Solo hay una iglesia verdadera, hermano, y es la iglesia de Jesucristo. Y eso, hermano, lo debemos de entender. Por eso estamos diciendo que la iglesia es el conjunto de esas personas que creen en el Señor Jesucristo y que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas, como lo estamos viendo en esta diapositiva de la introducción, han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Para enseñar conocimiento bíblico, antecedentes bíblicos, vamos a ver. La asamblea en el Antiguo Testamento, preludio de la iglesia. Fiestas espirituales en asambleas solemnes de una gran congregación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a ver, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento nos enseña la Escritura que el pueblo de Israel se congregaba en asambleas. Vamos a ver, segundo libro de Crónicas 7, 8 y 9, lo voy a leer, ponga atención, dice: también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová. 8 y 9, estoy leyendo desde el 7, es 8 y 9 nada más, dice: entonces hizo Salomón fiestas 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación,
desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Aquí es un ejemplo de cómo desde la antigüedad, hermano, el pueblo de Dios se reunía, se congregaba en asamblea para estar delante de la presencia del Señor. Otro ejemplo lo encontramos en segundo de Crónicas 24, en el segundo libro de Crónicas 24 al 6 y en Joel 2, 12 al 16, donde nos habla de cómo se reunían en la casa de Dios para que en unidad pidieran ayuda y socorro delante de Jehová. Vamos a leer, hermanos, por cuestiones de tiempo solamente una cita, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 4 al verso número 6. Aleluya, bendito sea el Señor. Segundo de Crónicas 20, verso 4 al 6, dice la palabra del Señor: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aquí encontramos el ejemplo, hermanos, también de cómo está reunido el pueblo en asamblea para pedir ayuda y socorro delante de Jehová. También, hermano, el pueblo se reunía en asamblea para leer y entender la ley de Dios. Nehemías 8, verso 18. Vamos a leer también Nehemías 8, verso 18, dice la palabra del Señor: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Aquí encontramos, hermano, otro ejemplo de cómo se reunía el pueblo de Dios en asamblea en el Antiguo Testamento. También se reunían juntos para presentar ofrenda a Dios. Esto lo enseña uno de los profetas, Ezequiel, capítulo 46, verso número 11, donde dice: y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro y un efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Gloria a nuestro Dios. Todo el pueblo en ayuno congregado también en la casa de Dios. Joel, capítulo 1, verso 14. Esto también lo enseña uno de los profetas, hermano. Gloria al Señor. Joel, capítulo 1, verso 14 dice: proclamad ayuno como cada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Aquí, hermano, vemos en el Antiguo Testamento, hermano, cómo el pueblo de Dios se reunía en asamblea. Y aunque la palabra iglesia como tal no aparece en el Antiguo Testamento, hermano, esto nos está hablando, hermano, de que el pueblo del Señor se reunía también en asamblea para acercarse delante de la presencia de Dios y buscar su rostro. La iglesia en el Nuevo Testamento, vamos a ver.
es pertenencia de Cristo y edificada por Él, ya lo decíamos hace un momento, ¿va? Recordemos que en el pasaje de Mateo 16, hermano, el Señor se acerca a los discípulos para preguntarle acerca de lo que la gente creía acerca de Él. Y los discípulos le respondieron al Señor, algunos dicen que eres Juan el Bautista, resucitado. Otros que eres Jeremías o Zacarías o alguno de los profetas. Y el Señor les pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces, hermano, aparece aquí el apóstol Pedro, guiado por la presencia del Espíritu Santo, y le responde al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta, hermano, que el Señor le da a Pedro al entender que Él es el Cristo, el ungido, el Señor, en el siguiente versículo 18, le dice el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que debemos de entender, hermano, con este versículo es algo, hermano, que para usted, que para mí como cristianos no nos cuesta trabajo entender ni reconocer. Entendemos y reconocemos que la iglesia le pertenece solo al Señor y que Él es el que la ha fundado. Todos nosotros, hermanos, somos servidores del Señor, pero la iglesia es del Señor y Él ha sido el que la ha edificado. La iglesia no le pertenece a ningún grupo, no le pertenece, hermano, a ningún gobierno. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia es del Señor. Eso, hermano, lo debemos de reconocer y de entender, hermano, que nosotros solamente somos servidores dentro de la iglesia que el Señor, hermano, ha edificado. Un solo cuerpo, un mismo espíritu. Vamos a ver, primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12 y 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, hermano. Aunque haya diferentes denominaciones, ¿sí? Somos un solo cuerpo en Cristo. Hermanos, reiteramos, hermano, que toda persona que viene al Salvador del mundo, recordemos que solamente hay uno que salva, hermano, que solo hay un nombre que Dios ha dado en el cual nosotros podemos ser salvos. Eso lo enseña Hechos capítulo 4, verso 12, donde el apóstol Pablo respondió a la multitud que le preguntaba cómo podían ser salvos, y les dijo el apóstol Pedro que se arrepintieran. Pero él enseña también que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Cuando el ángel Gabriel fue enviado para anunciar a María acerca del nacimiento sobrenatural, milagroso de Cristo, el ángel mismo le mencionó a ella y también a José acerca del nombre que tenía que recibir el ser que iba a nacer, y le dijo
en Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, hermanos, significa Salvador. Solamente el Señor es el que salva, y todos, hermanos, los que ahora son parte de la iglesia en todo el mundo, somos un cuerpo y un espíritu en el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso decía hace un momento, la iglesia no es el edificio, Cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, comúnmente se dice en el mundo y se refiere a las edificaciones, a los templos. No, este es el templo. La iglesia, hermano, somos nosotros, somos el conjunto de personas redimidas por el Señor que formamos la iglesia. Ese es el cuerpo del Señor, hermano. Somos el cuerpo de Cristo. Sean de una región o pequeña localidad, los cristianos conformamos la iglesia, claro, hermano. Hay congregaciones de muchísimo número, algunas de miles, algunas menores, y algunas, hermanos, a veces de un pequeño puñado de personas. Pero si ellas han sido redimidas, hermano, por el Señor, y han sido lavadas en la sangre del Cordero, indudablemente, hermano, que ellos también forman parte de la iglesia. Así estén, hermanos, congregados en un gran templo, o estén, hermano, en una pequeña choza o al aire libre, también ellos son parte del Señor, si han, hermano, si han venido al Salvador del mundo. Congregarnos, hermano, con la iglesia en el santuario, en la casa de Dios. Vamos a ver, hermano, qué enseña la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25, hermano, que es un versículo que nosotros conocemos. Dice, verso 24 también, fíjese bien, verso 24 y 25, quiero leer los dos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25 dice, instruye a los creyentes para que al congregarnos regularmente podamos crecer compartiendo el amor fraternal y procurando juntos proveer ayuda real al necesitado. Advierte que siendo la iglesia un joven, algunos se habían aislado de la congregación, y nos invita a exhortarnos mutuamente para dejar tal actitud que nos pone en riesgo ante la venida de Cristo, que cada día está más cerca. Hermano, una de las evidencias de una vida espiritual sana es que nosotros sentimos el anhelo o el deseo provocado, fíjese bien, por el Espíritu Santo en nosotros para venir a la casa del Señor. Así como nuestro cuerpo físico es evidente la salud, pero también es evidente la enfermedad. Hermano, cuando nuestro cuerpo se enferma, hay evidencias que son, hermano,
que no se pueden ocultar. Hay dolor cuando nos enfermamos del estómago, hay vómito, hay diarrea, cuando estamos enfermos de la garganta, hay molestia, hay picazón. Cuando tragamos saliva también hay dolor. Pero también, hermano, cuando nuestro cuerpo está sano, hay evidencia de ello. Nos levantamos, no hay dolor, podemos movernos, podemos saltar, podemos hacer muchas actividades. En la vida espiritual también hay evidencias de una vida sana y de una vida espiritual, hermano, enferma. El venir a la casa del Señor, hermano, no debería de ser ninguna carga para ningún verdadero creyente. Al contrario, debería de ser una cuestión de gozo, de anhelo, de deseo. En el Salmo 84, el salmista habla acerca del anhelo por la casa de Dios. Cuando comienza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, dice más adelante, cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y en el verso 4, fíjese bien, hermano, verso 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Entonces, hermano, un verdadero creyente que está caminando con el Señor, que se está llenando de la presencia del Señor, leyendo la Escritura, orando, buscando constantemente el rostro del Señor, va a tener la necesidad, fíjese bien cómo lo digo, va a tener la necesidad de estar en la casa del Señor, porque es el Espíritu Santo el que va a causar en él esta hambre y necesidad de estar en la casa de Dios para alabar el nombre del Señor. Por eso, hermano, no es una carga estar, no debe de ser una carga el estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar sobre la tierra, hermano, que el lugar donde se mueve Dios. Y este es el lugar, hermano, que Dios ha dado para bendición. Cuando leemos en el Salmo 133, hermano, que tiene 3 versículos, la Biblia nos enseña también acerca de esta bendición cuando estamos habitando juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, o sea, este lugar, esta casa donde Dios se mueve, donde está la presencia del Señor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso, hermano, tenemos que venir a la casa del Señor, hermano. Entendemos que ahorita, por el tiempo que vivimos y esta pandemia, hermano, no es posible. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, antes de la pandemia, sinceramente menospreciábamos el venir a la casa de Dios? El corazón de un verdadero creyente, hermano, está inquieto cuando no puede venir a la casa de Dios. Cuando está aquí, hermano, el Señor lo sacia y lo bendice, porque Dios es bueno. Y eso no quiere decir, hermano, que Dios no nos bendice en nuestro hogar, Esto no quiere decir que Dios no nos escucha cuando estamos en nuestro hogar. No, sí Dios nos bendice también allí, hermano, pero jamás va a poder ser suplido, hermano, por este lugar. Tenemos que venir a la casa del Señor, tenemos que venir a la casa de Dios. El Señor Jesucristo nos asegura en Mateo 18:20, sí, este versículo bíblico que es también hermoso, fundamental, donde Él habla acerca de que donde 2 o 3 estén congregados, Él estará allí en medio de ellos. Es una bendición, hermano, porque el Señor también nos está hablando de su omnipresencia,
¿Se ven que este versículo también habla de la omnipresencia de Dios? El Señor está diciendo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí ahorita, hermano, con nosotros, pero también está con usted allí en su hogar, y está con nuestros hermanos allá en Guerrero, y está con nuestros hermanos en la Ciudad de México, y está con nuestros hermanos allá en Guadalajara, o en cualquier lugar en el país o fuera del país donde en este preciso momento se está invocando el nombre del Señor. Allí el Señor está presente, porque Él es Dios y es omnipresente. Él no está limitado al tiempo ni al espacio. Él es el Señor. Y donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Él está presente con quienes nos congregamos en su nombre, experiencia que es indispensable e insustituible para nuestra edificación y fortalecimiento. Claro, hermano, cuando nos congregamos en este lugar, si el Señor no estuviera aquí, esta reunión no tendría ningún valor. Lo que le da valor a cada culto, lo que le da valor, hermano, a cada reunión, a cada momento, a cada trabajo que hacemos en este lugar, es la presencia del Señor en medio de nosotros. Si el Señor no estuviera, no tendría ningún valor lo que hacemos. Sería trabajo que se hace por hacer. Pero si Dios está con nosotros, hermano, es cuando todo esto verdaderamente tiene un valor. El Señor está en este lugar, hermano, y Él seguirá estando. Esta es una de las promesas del Señor, de las muchas que hay, de los cientos de promesas que hay de parte de Dios. Esta es una, la de Mateo 18:20. Recuerda, hermano, que todas las promesas del Señor en Él son sí y en Él son amén. Y una de las cosas que debemos de entender, hermanos, es que podemos tener una confianza tan grande en las promesas de Dios, porque descansa, hermano, en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. En Apocalipsis capítulo 19, verso 11, allí nos habla acerca de que el Señor es llamado fiel y verdadero. Entonces, todas las promesas de Dios, hermano, descansan en su fidelidad. Podemos confiar en todas y cada una de las promesas del Señor. En Levítico 19:30, como en otras partes de la Biblia, Dios nos invita a dedicar un día cada semana para estar juntos en comunión con Él, en su santuario, dándole honra y gloria y recibiendo de Dios su enseñanza y renovación. Eclesiastés 5:1 nos enseña, hermano, el libro de Eclesiastés. Capítulo 5, verso 1, dice la Escritura: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La posición que debemos de tener, hermano, cuando venimos a la casa de Dios es venir con toda la disposición de estar en la presencia del Señor, para alabar el nombre del Señor, para bendecir su nombre, para estar atentos a oír su voz y para glorificarle en este lugar, hermano. No debe de ser algo rutinario. Tenemos que alabar a Dios con el espíritu, pero también con el entendimiento,
Vamos a ver. La comunión de la iglesia, comunión, unión de dos o más en lo que tienen en común. Cristo Jesús pidió al Padre la perfecta unidad de los cristianos cuando el Señor ora en esa bellísima oración de Juan 17, hermano. El Señor está pidiendo al Padre, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean unos en unidad. Tenemos que estar unidos, hermano. Recordemos que la bendición del Señor en Salmo 133 es cuando dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán admirable es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nosotros, hermanos, nos reunimos en la casa de Dios, estamos en comunión unos con otros. Allí, hermano, la bendición del Señor es derramada porque estamos cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor. Habitar los hermanos juntos en armonía. Mira, hermano, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en el corazón de un verdadero creyente, por eso enfatizo esa parte, hermano, tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, en esa famosísima plática del Señor con Nicodemo, recordemos que Nicodemo viene de noche al Señor y le dice: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y comienza ahí una plática de Nicodemo con el Señor, del Señor con Nicodemo. Y el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, verso 3, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero le vuelve a enfatizar en el versículo 5 acerca del nuevo nacimiento. Y lo vuelve a hacer el Señor una tercera ocasión en el versículo 7 de Juan 3, para ponerlo como una necesidad y no como una opción. La Biblia, hermano, habla de la regeneración, del nuevo nacimiento, como una necesidad en todo creyente para poder entrar y ver el reino de los cielos. Por eso, hermano, cuando estamos hablando de la comunión, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en el corazón de esa persona pecadora que ha venido arrepentida, porque el Espíritu Santo le ha convencido de que es un pecador y de que necesita venir al único Salvador del mundo, y el Espíritu Santo comienza a regenerar, a limpiar, a poner orden en medio del caos. Fue el Espíritu Santo el que puso orden en medio del caos de Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía, pero ahí el Espíritu Santo comienza a actuar para poner un orden. Cuando el verdadero creyente, hermano, viene a Cristo y se entrega de verdad a Él, y no toma la iglesia como un club social, como un grupo solamente, sino que verdaderamente viene el Señor, el Espíritu Santo comienza a actuar, regenerando, transformando, haciendo una limpieza en el corazón y en la mente de esa persona para transformarlo a la imagen de Cristo. En la carta a los Romanos, la Biblia habla que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Ningún verdadero creyente, hermano, puede aborrecer a alguien. Ningún verdadero creyente, hermano, puede tener odio hacia alguien, aunque le haya hecho daño, aunque lo hayan defraudado, aunque lo hayan lastimado. Es verdad que cuando llegamos al Señor, hermano, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Y tenemos que entregar nuestro corazón al Señor para que
estas cuestiones de las que venimos, hermano, del mundo, que nos lastimaron, que nos dañaron, que nos decepcionaron, sean sanadas en el Señor por la obra del Espíritu Santo. Y podamos tener comunión verdadera con todos. Pero para esto debe de haber un corazón verdaderamente sano, renovado por el Espíritu Santo. Cuando esto hacemos, hermano, verdaderamente podemos habitar juntos en armonía, ¿eh? Cuando leemos en el capítulo de los Hechos, en el capítulo 2 de los Hechos, hermano, es una cuestión increíble lo que vivieron los primeros creyentes, hermano. Pero fíjese bien, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué hacía diferente a la iglesia primitiva? ¿Qué la hacía diferente? Que todos, hermana Gaby, todos los que estaban allí eran verdaderos creyentes. Si eran genuinos, convertidos al Señor de verdad. Por eso, hermano, la convivencia que llevaba ese grupo, esas personas, esos creyentes, era sincera, porque de verdad buscaban al Señor. Eso es lo que hacía diferente a la iglesia primitiva. Todos eran verdaderos creyentes en el Señor. Tenemos nosotros, hermanos, que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, ¿eh? Tenemos que amarnos unos a otros, convivir en armonía y tener una comunión, hermano, unos con otros, porque ese es el deseo del Señor. Si la comunión con Dios de cada creyente es genuina, la comunión entre creyentes se hace patente. Claro, es un resultado. Uno de los resultados inmediatos a la experiencia de la salvación, entre otras que hay, es el amor. Estamos facultados, hermano, ahora en Cristo para amar hasta nuestro enemigo, para perdonar al que nos ofendió. Todos nosotros, hermano, hemos tenido una mala experiencia en el pasado con alguien que nos lastimó, que nos ofendió, que nos hizo daño. Pero es allí donde tenemos entonces que traer nuestro corazón al Señor. No podemos concebir a un creyente que lleve años en el Evangelio y que a un hermano tenga una raíz de un sentimiento contrario hacia alguien, atesorándolo en el corazón después de mucho tiempo. No debe ser así. Ese creyente debe traer su corazón al Señor para que sea restaurado, para que sea sanado y podamos tener una comunión, hermano, total, sincera, verdadera, en justicia delante del Señor, hermano, Primera de Juan 1, 6 y 7. Vamos a ver qué dice el versículo. El apóstol Juan, hermano, es concreto al hablar de las cosas que deben de ser. Y así tenemos que tomar la escritura, hermano. La palabra de Dios se debe de tomar como está en la escritura, hermano. No tenemos que suavizar ninguna parte de la palabra del Señor, hermano. Tenemos que creer y enseñar lo que dice la palabra del Señor tal y como está en la escritura. Primera de Juan, fíjese bien, 1, versos 6 y 7, ponga mucha atención a lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, está hablando de Cristo, tenemos comunión unos con otros. Si estamos en luz, tenemos comunión con Él. Estamos en tinieblas, hermano, no tenemos comunión con el Señor. El Señor no puede tener comunión con el pecado, con las tinieblas. Por eso, hermano, Él tuvo que apartar a Adán y a Eva. Los tuvo que apartar. No les quitó la vida el Señor, pero los apartó, los sacó del huerto del Edén. Entonces, fíjese bien, si estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos, hermano, que tener comunión, pero nuestra comunión tiene que ser primeramente con Él. Si nosotros tenemos comunión con el Señor, hermano, se va a evidenciar que tenemos una comunión con el Señor cuando somos capaces de tener una comunión con los demás, aunque sean diferentes a nosotros. Pero tenemos que tener entonces primeramente una comunión real, constante con el Señor, ¿eh? Y todo esto vendrá como un resultado, hermano. Estaremos capacitados para amar, para perdonar, para ser restaurados por el Señor, hermano. La iglesia no es un club social. Al reunirnos como iglesia nos conocemos, reflejamos la vida de Dios en nosotros y Dios nos mueve a solidarizarnos con los débiles en sus flaquezas. Romanos 15:1. Romanos 15:1, vamos a ver. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La iglesia no es un club social, hermano, ¿eh? Eso tiene que quedar claro, ¿eh? No es un club social. La iglesia, hermano, es el lugar donde buscamos el rostro del Señor, donde venimos, hermano, para tener comunión con el Señor y comunión con los hermanos. Pero no es un club social. Estamos hablando de la iglesia del Señor, hermano, ¿eh? Y tenemos, hermano, como dice la Escritura, entonces tenemos que reflejar la vida de Dios en este lugar y también fuera de este lugar. Y tenemos, hermano, que ser solidarios con los débiles en sus flaquezas. Así lo enseña la palabra del Señor. La hospitalidad es parte de las virtudes de la iglesia local, hospedando, ayudando y protegiéndonos mutuamente, movidos por el amor de Dios. Una de las partes que no veo mencionada aquí, hermano, es la santidad. ¿Sí? La santidad debería de ocupar, hermano, la primer gran virtud de la iglesia verdadera, ¿eh? En el Salmo 93 dice el salmista: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La gran virtud, hermano, de la iglesia cristiana debería ser el amor, la santidad, ¿sí? La santidad y el amor, hermano, debería de ser las grandes virtudes de la iglesia. Tenemos que ser santos, hermano, porque el Señor es santo y Él nos los demanda la santidad, pero también debemos amarnos los unos a los otros de verdad, de corazón, no tan solo de palabra, sino en hechos, hermano. Vamos a ver. En la iglesia local es posible brindar paz y ayudar a disipar situaciones de conflicto. Mateo 18, verso 15 al verso 17. Dice la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si usted, hermano, tiene una situación de conflicto con alguien en la iglesia, con algún hermano, que no es imposible que no pase, siempre he dicho, hermano, la iglesia está conformada por nosotros. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Somos del Señor? Sí. ¿El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros? También.
pero no hemos dejado de ser humanos. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hecho de ser cristianos y de ser hijos de Dios, hermano, no nos ha inmunizado del pecado. Seguimos teniendo tentaciones. El otra vez decía en una escuela dominical, hermano, usted va a tener tentaciones todos los días de su vida hasta que se muera. Es inevitable, porque la concupiscencia que hay en nosotros, esa inclinación natural que es inherente a nuestra naturaleza humana, día con día nos va a inclinar a hacer lo malo. Pero le decía la otra vez, ¿no? Sí, es verdad, todos los días vamos a tener tentaciones. Y si usted piensa que no va a tener, hermano, usted no está pensando bien, siempre las va a tener. El apóstol Pablo tenía tentaciones, el mismo Señor Jesucristo tenía. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios, hermano, en la Biblia y en la historia, todos han tenido tentaciones. Ahora, si no puedo evitar las tentaciones, ¿qué debo de hacer? Tenemos que orar, tenemos que leer la Escritura. La Escritura me va a limpiar mi mente, mi corazón, y la oración me va a dar la fuerza para poder poner por obra lo que enseña la palabra del Señor. Pues entonces, hermano, vamos a tener tentaciones siempre, hasta que nosotros muramos, hasta que el Señor venga por nosotros. Pero entonces, hermano, es posible brindar paz y ayudar a disipar situaciones de conflicto, sí. Si usted tiene alguna situación con alguien, hermano, que es normal, ya lo dije que las haya, busque en el amor del Señor el disipar, hermano, esa rencilla con ese hermano o hermana con el cual, hermano, ha acontecido esto. No debe de dejar pasar el tiempo, hermano. Busque restaurar esa relación con alguien. Decía una vez en una escuela dominical también, la más grande expresión del amor se llama perdón. ¿Cuál fue, hermanos de la música? ¿Cuál fue la más grande expresión del amor de Dios? Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para perdonarnos. La más grande expresión del amor, hermanos, es el perdón. Expresamos amor con una caricia. Expresamos amor con un presente, con un regalo. Expresamos amor, hermano, con algún detalle, y está bien. Pero la más grande expresión de amor se llama perdón. Tenemos que perdonar. Una vez decía, hace muchos años aquí en una escuela dominical también, en cuanto a la maldad o a la malicia, nosotros más bien deberíamos de ser como los niños. Los niños ahorita están afuera, hermanos, y de repente se pelean por X cosa. Están jugando a lo mejor con la pelota y uno sin querer le pega al otro en la pierna y el otro le responde. Pues son niños y se dan ahí uno que otro golpe y terminan llorando y se alejan y van y los acusan con los papás y todo el asunto. Pero pasa unos minutos, una media hora, y volteamos y volvemos a ver a esos niños jugando otra vez, como si nada hubiera pasado. No retienen el coraje, no retienen rencillas. Así deberíamos ser, hermanos. Si alguien, hermano, le ha ofendido, le ha faltado, hay que perdonar, hermanos. Estamos facultados en el Señor para perdonar a quien nos ha ofendido y así poder tener, hermanos, verdaderamente una comunión entre nosotros. La Iglesia Universal, gracias a la salvación de Cristo Jesús en el mundo, hay personas regeneradas por el Espíritu Santo quienes viven en comunidades, países, regiones y continentes. Juntos somos la Iglesia Universal. Claro, hermano, claro.
Hay muchas denominaciones a nivel mundial, pero somos parte de la Iglesia Universal, de la esposa del Cordero, de la iglesia, hermano, que va a ser levantada cuando Cristo venga en la primera etapa, hermano, de la segunda venida. Toda la iglesia va a ser levantada, hermano, todos los salvos, todos los redimidos del Señor. El Señor, hermano, salva en todo el mundo. El Señor salva en todo momento y en todas las circunstancias, porque Él es bueno. Y como lo hemos marcado en los últimos meses, hermano, según lo enseña el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 2, sí, verso 4, capítulo 4, verso 2, el deseo del Señor es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, hermano. Por eso envió a su Hijo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. En el amor de Dios, hermano, estamos incluidos todos los seres humanos, todos, hermano. Él murió por todos, por ricos, por pobres, por intelectuales, por los que no lo son, hermano. Él murió por todos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿sí? Dice el verso 17 de Juan 3, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como pueblo de Dios, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, quienes formamos la iglesia esparcida en la extensión de la tierra. Sí, hermano, los padecimientos que tenemos nosotros aquí, seguramente los tiene algún hermano en algún otro lugar de la tierra, en alguna otra nación, los mismos padecimientos, hermano. Pero al igual que el Señor está con ellos, también el Señor está con nosotros. Y el Señor, hermano, nos ayudará para mantenernos firmes. La iglesia pertenece a Cristo, es única, universal, un solo cuerpo y una sola familia. No lo olvidemos, hermano, Solo hay un camino, solo hay uno que es el Salvador del mundo, y solo hay una iglesia. Si nosotros venimos al Salvador del mundo, al verdadero, porque la Biblia habla de un solo Salvador, hermano, ya lo dije. Solo hay un Salvador y es el Señor Jesucristo. Y solo hay una iglesia verdadera, que es la iglesia que Él fundó. Y entonces, hermano, en todo lugar donde se reúne una asamblea de personas y se enseña verdaderamente el evangelio de la Escritura y se enseña a Jesucristo como el único Salvador, hermano, indudablemente que también ellos son parte de la iglesia. Para redarguir, hermanos, ya estamos en la parte final, discernir el error, pensar que es necesario congregarse con los redimidos porque Dios está en todos lados. Pensar que es innecesario venir de nuestros hogares a reunirnos en este lugar. Lo decía hace un momento, Es verdad que Dios nos oye cuando estamos en nuestra casa, hermano. Es verdad que si oramos allí Dios nos oye, sí. Es verdad también que si ahí leemos la Escritura el Señor nos habla, sí, también, eso es verdad. Pero el Señor, hermano, instituyó un lugar donde tenemos que venir y reunirnos para alabar el nombre del Señor. Ya hemos mencionado algunas citas bíblicas, hermanos, donde la Biblia nos enseña que tenemos que reunirnos, y hasta la amonestación de Hebreos 10:25 de no dejar de congregarnos. Ahí es donde también a veces entra Satanás, hermano, y nos dice, no vayas. Mira, ¿para qué vas? Mejor quédate aquí en tu casa y aquí estás. Y sí, hermano, podría ser, pero a lo mejor lo vamos a hacer las primeras semanas o los primeros meses.
Pero Satanás mirará la forma, hermano, de que eso que hacemos en el hogar, comencemos a perderle interés a través de la televisión, a través del entretenimiento, y allí estaremos con nuestros hijos, tal vez o familiares o amigos, pero seguramente ellos no nos van a estimular para las buenas obras, para que busquemos a Dios. La bendición que tenemos cuando venimos aquí, hermanos, que Dios está en este lugar, que aquí Dios se hace presente y que nos congregamos, hermano, con personas que también están en el mismo sentir de nosotros de buscar el nombre del Señor. Y ellos, hermano, estando en esta condición, en esa situación, podemos estimularnos unos a los otros. Usted como cristiano, hermano, ¿de qué manera estimula a sus hermanos en Cristo para buscar a Dios? Una de las maneras en las que usted puede como creyente estimular a otro cristiano es viniendo a la casa de Dios. Porque cuando usted se encuentra ese creyente que ya no viene frecuentemente, usted le va a poder decir: hermano, vaya, mire, hermano, qué grandes bendiciones nos da Dios en su casa, y lo puede estimular de esa manera. Pero si usted es una persona que no viene y de repente se encuentra a alguien que lleva meses en no venir, ¿cómo lo va a poder usted estimular a venir si usted mismo no viene? Tenemos que venir a la casa del Señor, hermano. Respuesta bíblica: son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Dios ordenó el cuerpo para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Número 2, creer que es suficiente ver y o escuchar el mensaje bíblico por internet, radio o televisión, etcétera. Respuesta bíblica: bueno, estamos en la era digital, ¿va? Y esta pandemia, hermano, fue como la mecha del boom para que toda esta parte de la era digital, la iglesia entrara ya se hacía, hermano, ya se hacía. Hace 2 semanas nos vimos las cuestiones de la evangelización por internet, ¿verdad? Por los medios digitales, y dijimos, hermano, que en la década de los 80s, aunque comenzó desde los 70s en realidad, pues el televangelismo, hermano, alcanzó a millones de personas a nivel mundial, hermano, y es imposible hablar de esa época, hermano, si no hablamos del televangelismo. Ahora están los medios digitales, hermano, y hay cientos y hasta creo miles o millones de predicaciones hoy día en internet, donde usted, hermano, sencillamente puede ingresar a ellas de una manera muy rápida. Y aquí es, hermano, donde nosotros diríamos: bueno, puedo quedarme en el hogar, aquí escucho predicaciones. Que el enemigo no lo engañe, hermano. Buscar al Señor en su santuario y venir, hermano, para tener comunión con los hermanos. Ese es el mandamiento de parte del Señor. Y nosotros, hermanos, debemos de abrazar los mandamientos del Señor. Decía: no podemos llamarnos evangélicos, hermano, cuando solamente abrazamos algunas partes de la Biblia y otras las desechamos. Nos podemos llamar evangélicos cristianos cuando abrazamos todas y cada una de las enseñanzas y doctrinas de la palabra del Señor. Así nos traigan ellas bendición o nos condenen, debemos de aceptar y reconocer todas y cada una de las doctrinas de la palabra del Señor. Respuesta bíblica: Hechos 12. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjese bien, el ejemplo de la iglesia primitiva. Se reunían en casas y ahí estaban, hermano.
¿Usted ha considerado la bendición tan grande? ¿Qué bendición tenemos al estar aquí? Alguno dirá, ¿no? Pues la misma bendición la puedo tener yo ahí en la casa. ¿Usted ha considerado cómo los 120 hermanos que estaban reunidos en el aposento alto fueron bautizados con el Espíritu Santo? Es posible que esos hermanos no hayan sabido que ese día iban a ser bautizados, pero perseveraron unánimes. La Biblia habla, hermano, de que el Señor apareció a más de 500 después de su resurrección, y que todos los estudiosos creen que fue antes de la ascensión. Entre la resurrección y la ascensión, muchos estudiosos creen, hermano, que el Señor apareció a más de 500 para dar testimonio de su resurrección. Pero ha considerado, hermano, que en el día que fueron bautizados, el día de Pentecostés, solamente había 120. ¿Dónde estaban los demás 380? ¿Qué estaban haciendo esos otros 380? A lo mejor algunos en el trabajo, algunos otros tal vez en sus negocios, algunos otros en la diversión o en X cosa. Pero estos 120 hermanos que perseveraron y se esforzaron y buscaron el rostro del Señor, fueron bautizados el día de Pentecostés. Considerar que no hay suficientes beneficios al congregarnos como iglesia. Respuesta bíblica, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, hay grande bendición al estar en este lugar. Por eso debemos de venir a la casa de Dios. Ahora que pase todo esto de la pandemia, hermano, que estamos pidiendo al Señor en oración que el Señor tenga misericordia de la humanidad, no sabemos, hermano, cómo vayamos a volver. Las restricciones que tengamos, si algún día volvamos a tener una normalidad como la tuvimos antes de la pandemia, no lo sabemos. Pero que jamás se pierda, hermano, en su corazón el anhelo por la casa de Dios. Para corregir, la Biblia menciona que el Señor Jesucristo enseñaba en el templo y el pueblo acudía a escuchar la palabra de Dios. Seamos como los apóstoles y los primeros discípulos, quienes después de la ascensión del Señor Jesús se reunían en el templo con gran gozo, alabando y bendiciendo a Dios. Que al congregarnos lo hagamos para acercarnos a Dios y ser edificados por el Espíritu Santo, fortaleciéndonos en Dios mutuamente. Evite su asistencia por costumbre, compromiso o solo para socializar. Hermano, es triste ver cuando hay personas, cuando hay creyentes que solamente vienen a la casa del Señor, hermano, por algún interés. Es triste. A veces porque hay comida, porque se celebra algo, por algún aniversario, por alguna festividad, algún cumpleaños. Hay creyentes que solo se aparecen en esas fechas, hermano, Eso es triste, hermano. Un verdadero creyente, hermano, está constantemente buscando la presencia del Señor y constantemente, hermano, está dispuesto a asistir a la casa de Dios, hermano, con todo el corazón para buscar el rostro del Señor. Y no solo por temporadas, hermano. Para instruir. Los cristianos tenemos por gracia al Espíritu Santo en nuestras vidas y Él nos guía a toda verdad. Y nos mueve a reunirnos con los demás miembros de su iglesia para crecer y ser mutuamente edificados, tal como los hizo con los primeros 3,000 cristianos quienes perseveraban cada día en el templo. Sigamos el ejemplo de los primeros cristianos quienes obedientemente fueron a Jerusalén y en el aposento alto perseveraban unánimes en oración y ruego. La obediencia, hermano.
la obediencia trae grande bendición. Si obedecemos a Dios, hermano, Dios nos va a bendecir de grande manera. Por eso, hermano, nos gusta mucho citar Mateo 6:33, donde dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero nos gusta tanto mencionar solamente la última parte siempre. Solo queremos las bendiciones. Buscar a Dios, hermano, nos va a traer bendición, nos va a traer bendición grande. Si usted, hermano, busca al Señor, Dios lo va a bendecir. Dios premia la obediencia. Si obedecemos al Señor, Dios nos va a bendecir en grande manera, hermano, y Él va a añadir a nuestra vida todas las bendiciones necesarias para nosotros. Pero usted tiene que obedecer al Señor. Dios premia la obediencia. Dios bendice abundantemente al que a Él le honra, siendo obediente a su palabra. Conclusión: habrá ocasiones en que por motivos de salud, distancia, economía, transporte, fenómenos meteorológicos, epidemias, pandemias, desastres naturales, etcétera, estemos impedidos temporalmente para congregarnos con los demás creyentes. Sin embargo, estas son condiciones de excepción que, una vez superadas, nos permitirán volvernos a reunir para juntos bendecir a Dios, creer en Él y presentarle ofrenda de alabanza y gratitud. Reitero, hermano, si usted busca a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a premiar, si lo podemos decir de esta manera. Sé que no es pedagógico que hablemos acerca a veces de algo que nos ha acontecido a nosotros, pero por la razón del tema, hermano, voy a mencionar algo que me pasó hace muchos años. Y perdón por hablar de mí en esta ocasión, hermano, pero es algo que me vino a la mente en este momento cuando lo viví. Cuando conocí al Señor en el año de 1998, hermano, teníamos un negocio próspero, pero increíblemente, hermano, cuando conocimos al Señor y nos acercamos a Él, después de algunos meses, ese negocio se apagó. Entendimos que era una prueba y que esta prueba, hermano, arrojó grande necesidad. En el año de 1998, en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, el boleto del metro valía $1.50. Mi hermano y yo asistíamos al templo de Portales en México, allí en la colonia Portales, desde la colonia de los Doctores, desde la calle Doctor Navarro de la colonia de los Doctores. Pero expliqué que cuando conocemos al Señor, nuestro negocio se va casi a la quiebra. No se fue a la quiebra, pero casi llegó a la quiebra, y entendimos que era una prueba. Pero voy a este punto, hermano, voy a este punto. Fue tan grande nuestra necesidad que literalmente no teníamos ni $1.50 para comprar el boleto del metro para irnos al culto de los jueves ni de los domingos allá en el templo de Portales. Había dos opciones. Una era esperar en nuestras casas, y a lo mejor allí pudimos haber leído, pudimos haber orado. Esa era una opción. O la otra opción era mirar la manera en la que nosotros nos pudiéramos trasladar de la Doctores hasta Portales. Si no teníamos
peso con 50 centavos para el metro, para el boleto del metro, mucho menos teníamos para un taxi, y nosotros no contábamos con auto. Si así hubiera sido, pues ni para la gasolina hubiéramos tenido. Para resumir este punto ya, hermano, durante un par de meses tuvimos que caminar todos los días jueves desde la colonia de los Doctores hasta el templo de Portales, hermano, para ir al culto. Los días domingos lo teníamos que hacer 2 ocasiones, para ir al culto de la mañana, regresar a nuestras casas a comer, y posteriormente también teníamos que volver a caminar para estar en el culto de la tarde. A lo mejor puede haber muchos impedimentos para que usted pueda venir a la casa del Señor, como lo estamos viendo. Pero persevere, Dios lo va a bendecir. Cuando terminó este tiempo, hermano, del que le acabo de mencionar, donde tuvimos que ir caminando hasta Portales, fue en el tiempo que el Señor nos bautizó con su Espíritu Santo. Y al término de esta prueba, hermano, nuestro negocio llegó a ser de los más prósperos de la zona donde nosotros trabajábamos, hermano. Es verdad que tenemos grandes limitantes, hermanos, como seres humanos, pero si nosotros disponemos nuestro corazón con sinceridad para buscar al Señor, hermano, Dios siempre saldrá para ayudarnos y para defendernos en cualquier circunstancia. Busque a Dios con todo su corazón, hermano. Busque al Señor y esfuércese, hermano, por estar en la casa del Señor. Ahora que se nos permita nuevamente estar, hermano, ponga todo su esfuerzo para buscar al Señor y estar en este lugar. Quiero invitar, hermano, que oremos en este día. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Agradezco a mis hermanos que domingo con domingo siempre están aquí, hermano, trabajando y sirviendo al Señor. Mi hermano Toño Zamora, mi hermana Denise, que están aquí en la música, mi hermano Carlos, mi hermana Ruth, mi hermana Gaby también, gracias al Señor, que han estado aquí, hermanos, siempre trabajando, tanto en las cuestiones de la música, hermano, como también en las cuestiones de la transmisión. Deseo, hermanos, que el Señor a todos ellos les bendiga abundantemente, y agradezco al Señor por la vida de mis hermanos, porque como lo que veíamos de ver ahorita en la escuela dominical, hermano, no podemos decir que no necesitamos a los demás. Necesitamos, hermano, a los demás hermanos en Cristo. Somos la iglesia, todos somos la iglesia, y necesitamos unos de otros para avanzar, hermano, y caminar en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta hora. Bendito sea el Señor, hermano. Vamos a poner en las manos del Señor nuestra vida, pero también, hermano, voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que ellos ministren con un canto al Señor, porque también nosotros vamos a orar, hermano, por las necesidades. Hay necesidades, hermano, hay necesidades. Ya estamos a punto de finalizar nuestro culto, pero no sin antes el orar también por las necesidades, hermano. Nos están pidiendo de manera muy especial que oremos por el pequeñito Matías Guzmán, que va a ser intervenido quirúrgicamente. Es un pequeñito, hermano, está muy pequeñito, pero nació, hermano, con una malformación en su intestino. Tienen que hacerle una operación donde conecten, hermano, su intestino con la zona rectal para que pueda evacuar. Es una situación, hermano, para un bebé, para una persona chiquita, hermano, muy triste, muy delicada. Pero vamos a clamar al Señor, hermano. Los niños son del Señor, hermano. Yo siempre cuando veo situaciones así con los pequeñitos digo, oh Señor bendito, me conmueve porque son muy pequeños. Pero
pero Dios tiene misericordia de los niños, hermano. Los niños son del Señor, este pequeñito es del Señor. Y vamos a orar al Señor por el pequeño Matías Guzmán, para que el Señor, hermano, tenga misericordia de él, hermano, y que si el Señor en su misericordia permite que sea intervenido, hermano, el Señor guíe las manos de los médicos, hermano, que lo van a intervenir para que esta operación, hermano, termine, hermano, con las condiciones adecuadas, totales, necesarias, para que este niño, hermano, pueda tener ese beneficio, hermano, en su cuerpo. Vamos a orar al Señor. También, hermanos, vamos a pedir por nuestra hermana Hortensia Delgado, que ha seguido enferma mi hermana de unos dolores muy intensos en la boca del estómago, que han sido, hermano, muy fuertes. Mi hermana el día de ayer, hermanos, nuevamente pues casi no pudo dormir por esta situación, hermano, que ya lleva semanas, esto ya lleva semanas. Mi hermana está yendo constantemente también a León, hermanos. Vamos a orar por ella, vamos a clamar al Señor por la salud de mi hermana Hortensia Delgado. También nos pide mi hermana Hortensia que oremos por Héctor, su hijo, y por su esposo, que el Señor, hermano, toque los corazones. Sí, hermanos, el Señor quiere tocar los corazones. Vamos a orar al Señor por ellos. También nos piden orar por nuestra hermana Vicky, hermano. Nuestra hermana Vicky, esposa de mi hermano Jorge Rodríguez, sigue también mi hermana enferma por una cuestión, hermano, en la boca. Hay mucho dolor, hermano, mucho dolor. Mi hermana ya ha visitado ahorita algunos médicos, pero la situación, hermano, sigue todavía muy grave allí. Mi hermana también, hermano, han sido días de desvelo totales, hermano, y aunque ha tomado medicamento no le está haciendo, hermano, efecto. Vamos a orar por mi hermana, vamos a orar por mi hermana Vicky. Hermana Vicky, le amamos, hermana, vamos a estar orando por usted. Vamos a pedir al Señor que el Señor tenga misericordia, hermana, y la sane completamente. También nos piden orar por Víctor Manuel Ramírez Acosta, que tiene COVID-19 y se encuentra delicado de salud. Vamos a orar, hermano. No sé si aquí algunos de mis hermanos de la música tengan alguna necesidad también. Es el momento de orar, hermanos, para terminar ya también nuestro culto, ¿no? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor por estas necesidades. Y le damos gracias al Señor también, hermano, por este culto. Oramos al Señor, hermano. Bendito Dios. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres misericordioso. Tú has sido bueno con nosotros. Por tu gracia, Señor, nosotros estamos de pie. En esta hora te pedimos por la vida, Señor, de todos nuestros hermanos, por estas necesidades. De manera especial por este pequeñito Matías Guzmán. Señor, va a ser intervenido quirúrgicamente por esta malformación en su intestino. Ayúdalo, Señor, ayúdalo. Tú eres el Dios de las misericordias. Tú eres el Dios de amor. Y los niños, Señor, los niños son tuyos. Los niños son tuyos, oh Maestro. Ten piedad de Matías, ten piedad de él. Tú lo puedes sanar. Tú puedes sanarlo, tú puedes hacer en el cuerpo de este pequeño un milagro, Señor bendito. Tú lo puedes hacer, porque eres Jehová. Tú eres Jehová, Dios, tú eres Jehová, Señor eterno. En tus manos está la vida de Matías, Señor, ten piedad de él. Te rogamos por mi hermana Hortensia. Seguimos clamando a ti por la salud de mi hermana Hortensia, Señor eterno. Ten piedad de mi hermana, ten piedad de mi hermana, de estos dolores intensos,
enfermos, Señor, que tienen en la boca del estómago, que no la han dejado dormir, Señor, que le han, Señor, causado mucho dolor. Ten piedad de mi hermana Hortensia, ten piedad de mi hermana Hortensia, sánala, sánala, Señor. Sana a mi hermana Hortensia, ten piedad, oh Dios eterno. También, Señor, por la vida de su esposo te pido, y por la vida de su hijo Héctor, oh Dios eterno, ten misericordia de ellos. Alcánzalos, alcánzalos, Señor. Alcanza a nuestros familiares que no te conocen. Oh, porque tu promesa es, como dijo el apóstol, Señor, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ten piedad, oh Dios, ten piedad de mi hermana Hortensia. También te pedimos por mi hermana Vicky, oh Dios. Ten piedad de mi hermana Vicky, oh Dios. No sé los días, Señor, que lleva mi hermana con estas molestias. No lo sé, pero sé que ha sido mucho el dolor, Señor, en el cuerpo de mi hermana. Tú tienes poder, oh Dios, tienes poder. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el sanador de nuestros cuerpos mortales. Tú tienes todo el poder, oh Dios, tú tienes todo el poder. Sana a mi hermana Vicky, oh Dios, sana a mi hermana Vicky. Obra milagros, oh Dios, obra maravillas. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Ten piedad de tu pueblo, ten piedad de tu pueblo. También te pedimos, Señor, por Víctor Manuel Ramírez Acosta. Tú lo conoces. Tú lo conoces, oh Dios, tú lo conoces. Él se encuentra enfermo en un hospital en este momento grave por este virus, Señor, que también ha invadido su cuerpo. Sánalo, Dios, sánalo, sánalo, Señor. Oh, extiende tu mano, extiende tu mano. Eres poderoso, eres poderoso. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra esperanza, confiamos en ti, oh Dios, confiamos en ti, oh Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Mueve tu brazo de poder, mueve tu brazo de poder. Ten piedad de tu pueblo, ten piedad de la iglesia de Betel. Oh, guárdanos, guárdanos, cúbrenos con tu presencia. Bendice cada hogar y familia de la iglesia de Betel, oh Dios. Oh, por mi hermano Jorge Rodríguez también, Señor, te pido. Te ruego también por todos tus siervos, los pastores, Señor bendito, gloria a tu nombre, y sus familias, oh Dios, gracias. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, hermanos, Salmo 23, para despedirnos en este día, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Antes de leer el Salmo 23, hermano, quiero reiterar, hermano, mi agradecimiento para toda la iglesia de Betel, para todos mis hermanos pastores, amigos, hermanos también de otros presbiterios, pastores también de otros presbiterios, hermanos, que se unieron, hermano, con nosotros en la necesidad, hermano, que compartí con ustedes acerca de mis padres, hermano, que los dos, hermano, tanto mi papá como mi mamá, dieron positivo a la prueba del COVID.
Fueron semanas, hermanos, muy difíciles, donde por la situación, hermano, del cuerpo tan diezmado de mi padre, que hace 4 años tuvo un derrame cerebral, hermano, creímos, hermano, que no iba mi padre ya a resistir, hermano, esta cuestión. Pero alabo el nombre del Señor, hermano, y le bendigo porque el Señor es bueno y misericordioso. Quiero decir que mis padres, hermano, están en casa y están, hermano, ya en un 70%, hermano, recuperados, gracias al Señor. Y hermano, le agradezco con todo el corazón sus oraciones que usted, hermano, nos hizo el favor de llevar a mis padres, hermano, y a mi familia delante del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, abundantemente. Gracias. Salmo 23, hermano, vamos a despedirnos con el Salmo del Buen Pastor y así, hermano, despedimos también la transmisión de este día. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, la paz de Dios.